¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy con la cuarta entrega de una serie de videos en las que he venido explicando cómo exponer un bonsái. Y es que es una interacción de varios elementos que forman un conjunto, que interactúan entre sí para poder resaltar las cualidades de nuestro árbol. Pero no solamente en un tema de competencia o exposición, digamos, en un área expuesta para público, sino también lo podemos utilizar para el deleite personal. En nuestras casas, en nuestros sitios donde trabajamos o tenemos nuestros árboles, podemos aplicar estas recomendaciones o estas características importantes para poder hacer una exposición lo más ordenada posible. Y es que este tema, inclusive en Japón, conlleva una planeación de días y hasta semanas, en las cuales los artistas se toman su tiempo para escoger la maceta más adecuada para el árbol, la mejor mesa, el acompañamiento, la posición, el ángulo, la distancia, en fin. Es algo que lleva tiempo, lleva mucho estudio, lleva mucha práctica poderlo dominar. En este caso, en mi taller de bonsái, vamos a verlo de la forma más sencilla posible, obviamente dentro de los parámetros que se piden o que se acostumbran a tomar en consideración para hacer una exposición de un bonsái. Así es que vamos a empezar con la primera parte, repasar un poquito lo que vimos en el primer video y poco a poco vamos a ir viendo la forma en cómo lo vamos a ir integrando hasta poder realizar una puesta en escena lo más correcta posible. La primera parte de la cual hablamos anteriormente fue sobre el árbol, la forma en cómo debíamos preparar nuestro árbol, limpiar la maceta, si estaba alambrado, hacerlo lo más sutil posible, o si ya está con una estructura definida, pues no mostrar alambre. En fin, todo lo que tiene que ver con estética del árbol es importante tomarlo en consideración para que lo podamos tener de la mejor manera posible. Y este fue el árbol con el que hice el primer video y lo tengo ya acá con el que vamos a trabajar y vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos con diferentes árboles y vamos a ir funcionando cómo trabajan con ellos. Ok, exponer un árbol, ¿qué sería? Yo pongo una mesa de exposición, pongo el árbol ahí y listo, ya lo expuse, pero va más allá. En la segunda parte hablamos un poco más sobre el Jita, pero hoy vamos a hablar un poco más sobre las mesas de exposición, que fue un tema que lo dejamos un poquito de lado. Y es que cuando hablamos de mesas de exposición, tenemos que ver la forma de la mesa que interactúe de la mejor manera con nuestro árbol. Por ejemplo, en una mesa de exposición como esta, que es similar más o menos en altura a lo que se utiliza en las exposiciones, unos 70, 80 centímetros de alto aproximadamente, tenemos que buscar la manera de que el árbol esté a un nivel de visión tal que el espectador pueda verlo de la mejor manera posible, ni que tenga que agachar mucho la mirada para verlo por encima y que vea solamente esta área, ni que quede tan arriba que solamente vean la parte baja del árbol. Entonces, con eso necesitamos buscar una mesa que pueda funcionar. Y un ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, me voy a estar moviendo mucho hoy para que usted pueda ver diferentes ejemplos. Si yo tengo esta mesa acá y pongo el árbol aquí, se ve bonito, pero no se ve suficiente. Se ve mucha predominancia del árbol con la mesa. Entonces hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué pasaría si yo utilizo una mesa un poco más grande? Y lo pasamos para acá y quitamos esto y lo ponemos aquí. Ok. Ya tenemos el árbol en una posición diferente, con una mesa un poco más adecuada para el árbol. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si yo utilizo una mesa demasiado grande solamente por el hecho de darle al árbol más altura? Veamos. Paso el árbol para acá, quito esta mesa que en teoría es la más adecuada para mi árbol, pero por darle altura pongo una mesa con mayor altura. ¿Qué sucede acá?
visualmente la composición se está yendo a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la mesa tiene más predominancia visual sobre el árbol y no están interactuando. Acá hay una competencia que tenemos que evitar. Recuerde que bonsái todo es equilibrio, todo es balance. Y acá, aunque la mesa está muy bonita y la mesa tiene mucho protagonismo, el árbol está perdiendo esa parte importante visual que queremos lograr para que cuando el espectador llegue y vea la composición, vea mesa y árbol, no simplemente vea la mesa y luego se dé cuenta que encima hay un árbol. Ahí tenemos un problema de predominancia. Entonces tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas con los elementos adecuados. Regreso entonces a la mejor opción, quito esta mesa y pongo mi árbol en la posición que me favorece. Entonces aquí tengo ya una interacción un poco más adecuada visualmente de la mesa, que no es ni muy ancha ni muy alta y que acompaña el árbol. El siguiente paso es buscar una planta de acento de acompañamiento para mi árbol. Cuando hablamos de plantas de acompañamiento o plantas de acento, la interacción y la relación árbol y planta de acento también tiene que considerarse. Yo tengo mi árbol y considero la forma en la que está estructurado el follaje del árbol. Si usted ve, el peso visual del árbol cae hacia este lado. Entonces yo necesito algo que interactúe y que tenga alguna relación, como que se están viendo, como que uno va para el otro lado y uno se ve más o menos como para notarlo de alguna manera. Cuando hablamos de plantas de acento, ya vimos en otro video, hicimos esta y otra que tengo por acá. Tenemos que empezar a considerar formas, colores, texturas, una serie de cosas importantes para que haya no tanta congruencia, sino asimetría. Es decir, que no hayan cosas similares. En cuanto a color de follaje, esta es muchísimo más clara que el follaje de este árbol, entonces me sirve bastante bien. ¿Qué puedo utilizar? Un jita. ¿Se recuerdan cómo habíamos hecho un jita? Ok, yo tengo este acá que tiene una forma curva, totalmente impredecible, sinuosa, que va en contra de las líneas rectas que tiene la mesa de exposición. Entonces esta jita posiblemente me funcione. La pongo acá, esta punta apuntando hacia donde tengo el árbol y acomodo la planta de acento en su lugar. ¿Qué pasa ahí? Veámoslo un poquito en detenimiento. La planta de acento es muy grande para el jita, no se nota suficiente, entonces puedo tomar una decisión y cambiar el jita y buscar una un poco más grande, igual con una forma que rompa las líneas rectas que tiene la mesa. Entonces pongo acá y acomodo mi planta de acento ahí. Y ahí tengo ya una composición diferente. Vean que el follaje de alguna forma camina hacia este lado, el follaje del árbol va para este lado. Entonces como que se comunican, como que hay una interacción visual. Ahora bien, yo tengo estos árboles y esta planta alineados al mismo punto. Yo puedo manipular un poco eso y retroceder un poco el árbol y manejar la planta de acento en otro punto diferente para darle un poquito más de interacción y profundidad. No que quede completamente alineado, sino moverlos un poco. En este caso, el árbol está un poquito más atrás, la planta de acento está un poquito más adelante y esa interacción del follaje que fluye hacia este lado y el follaje que baja hacia este lado tienen esa interacción. Otro escenario que tenemos que considerar es cuando tenemos árboles un poco más altos, más femeninos, más delicados, como es el ejemplo de este romero que yo tengo acá. Si yo pongo una mesa de exposición muy alta, voy a hacer que el árbol se eleve mucho y no se va a ver del todo bien. Entonces tenemos dos opciones: o utilizar mesas de exposición más bajitas, como esta, en la cual podemos acomodar el árbol. De nuevo,
y darle simplemente un poquito más de altura, un poquito más de acomodo y proporción. Si usted ve, hay una interacción buena de la altura del árbol con respecto al tamaño de la mesa de exposición. O bien utilizar otro tipo de elementos como lo son estas, que son yitas muy grandes, las cuales utilizamos para acomodar el árbol. Voy a poner esto por acá y movemos el árbol para acá y utilizamos este tipo de bases, tablas, como quiera verlo, para poder utilizarlas con árboles que son más femeninos, que son un poquito más largos, que son un poquito más femeninos para este tipo de composiciones. Cualquiera de las dos funciona. Si tiene una mesa que no sea del todo muy grande, muy ancha, muy gruesa, porque esa es otra opción. Por ejemplo, yo tengo, digamos, esta mesa. Esta mesa es de un acabado muy grueso, muy fuerte, y va a contrarrestar lo delicado de la estructura del árbol. Entonces no va a ir del todo bien. Esta mesa, esto es para un árbol un poco más robusto, un árbol un poco más fuerte. Este tipo de tablas más delgaditas, más finas, acompañan de forma congruente la estética del árbol. Ahora lo que resta simple y sencillamente es terminar de armar la composición. ¿Qué sería? Bueno, ya yo tengo el árbol, lo posiciono poquito, más o menos por ahí. Necesito un yita, necesito una planta de acento y bueno, vamos a utilizar esta que yo tengo acá. Está pasando algo, tiene una forma similar a la forma del yita, entonces ahí sí ya estoy teniendo problemas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que buscar algo un poco más recto, un poco más geométrico, o del todo no utilizar, pero ya se vería un poco desprovisto de. En ese caso, puedo utilizar el mismo yita que utilicé anteriormente, pero poniendo de lado esta parte geométrica para contrarrestar un poco. Entonces, si vemos, tenemos una línea curva acá y aquí tengo una línea más recta y eso me va a ayudar mucho. Lo restante es la planta de acento con la cual yo puedo ir acomodando y dándole la forma para que el árbol interactúe. Ojo, aquí tenemos un problema y es que el follaje de la planta de acento es muy similar al follaje del árbol y ahí sí tenemos un problema que solucionar. Cuando hablamos de plantas de acento, no necesariamente tienen que ser plantas. Podemos valernos de ciertas cosas, como por ejemplo, una concha, ponerla ahí, no pasa absolutamente nada. Voy a echarlo un poquito para atrás para que se pueda ver. Pero ¿qué sucede? El yita se ve demasiado grande para el acento. Entonces cambio el yita y utilizo una más geométrica, en la cual se vea mejor y lo pongo ahí y ahí funciona a la perfección. ¿Cuál es el otro elemento que me falta? Algo acá que tenga un poco de interacción o que respalde el sentido que yo le estoy dando al árbol, a la composición. Y en este caso podría utilizar esta que tiene un paisaje parece un acantilado, ahí se ve el agua, se ven unos barcos al fondo, concuerda con la concha que estoy poniendo acá. Entonces yo lo puedo acomodar, ponerlo aquí y a ver, está un poquito desbalanceado. Bueno, ahí queda, más o menos ahí lo puede ver. Y ahí yo tengo una composición. El resto es buscar ángulos y acomodos en las tres partes. Es una exposición de 3 puntos, importante. Entonces todo esto cuenta una misma historia. Otro ejemplo que quiero mostrarles es con árboles un poco más grandes que los shohin, árboles de 40, 50 centímetros de alto, donde posiblemente sean de troncos un poco más robustos, follaje un poco más tupido. Entonces ahí sí podemos utilizar mesas como estas, en las cuales podemos hacer una muy bonita composición
y acomodar bien ahí el árbol. Y ahí el árbol se ve precioso, se ve perfecto. Lo hago un poquitito para atrás para acomodar bien el árbol. Ocupo una planta de acento. Ahí sí puedo utilizar esta que está floreada. Ahí usted la puede ver. No concuerda mucho el follaje de una con la otra y puedo utilizar un yita ya redondo posiblemente, como esta que tengo acá, porque la mesa es cuadrada. Uso el elemento, esta curva que tiene el yita, que apunte un poco hacia el follaje. De nuevo el follaje, el mayor peso visual para este lado, y aquí acomodo la maceta y el yita de forma que interactúen mejor. Me falta también el otro elemento, que puede ser este otro pergamino. Lo ponemos ahí con follaje y se ve precioso. Esa es una forma muy bonita de poder mostrar una composición con una maceta para un árbol un poquito baja, un árbol más robusto, una mesa de exposición un poco más robusta. Vean la interacción de los elementos, todas las cosas que hay que considerar para poder hacer una exposición que rompa líneas, figuras, geometrías, figuras más redondas, interacción de follaje, todo este tipo de cosas, el peso de un lado, el peso para el otro, todo esto tenemos que considerarlo, el pergamino que ponemos, todo este tipo de cosas hay que considerarlas de forma tal que interactúen de la mejor manera posible para que el árbol trabaje bien. Ahora, no siempre las plantas de acento tienen que ser plantas, como lo vimos hace un momento, había una concha. Yo puedo utilizar también un elemento distinto, como lo es esto que está acá. Y esto es simplemente un tronco de playa que yo hallé. Lo puedo poner aquí y listo. Vean que la composición funciona todavía mejor. Quiero todavía armonizarla mucho más, ¿ok? Pongo un yita, pongo el tronco, interactúa perfecto. Y usted puede ver ahí la composición cómo va, la línea de este tronco apunta hacia el peso del árbol que va para acá. Entonces como que se saludan, como que interactúan. Vea la belleza de composición que se puede formar con elementos muy sencillos, muy básicos, pero poniendo un poco de atención a los detalles. El último ejemplo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy es cuando exponemos nuestros shohin, los árboles pequeñitos que muchos nos gusta tener. En este caso, ponerle una mesa sería sencillo. Podríamos escoger una mesita como esta, sencilla, para poder poner el árbol y asunto resuelto, y se ve bonito. Se ve bonito, pero existen este tipo de mesas también distintas que nos pueden ayudar a dar un elemento un poquito diferente, un poquito más estético para el árbol con el cual podemos trabajar. Y estas mesas son dobles, ahí usted la puede ver. Tiene una parte plana, tiene un pie y tiene otra parte un poco más alta en la cual podemos posicionar el árbol. ¿Qué está logrando esto? Está pudiendo poner el árbol en una posición que esté casi alineada con la vista del espectador para poder ver el árbol en todo su esplendor, centrado. Prácticamente la persona viene y la vista se centra en esta parte para poder ver follaje, para poder ver línea de tronco, para poder ver maceta. Unido a eso, esta elegancia del árbol ayuda también a que podamos utilizar una yita, o esto funcionaría como un yita, y utilizar una planta de acento y la podemos poner aquí. Vea la interacción, vea qué bonito se ve.
Vea qué bonito interactúa. Podemos cambiarla, podemos poner la otra si queremos un poquito más alta. Si tengo una planta de acento con un elemento un poco más alto que llegue a interactuar un poco más con la altura, se va a ver muchísimo mejor. Algún tipo de lecho, algún tipo de, no sé, zacate o algo que pueda mostrar un poco más de altura en cuanto a follaje y verde, va a servir montones para que una altura similar pueda, como que está alcanzando, como que está llegándole al follaje del árbol que estamos exponiendo. Vea que siempre tenemos la interacción. Voy a poner esta que es un poquito más alta. Vamos a cambiarla para ver cómo se ve. Se ve mejor. Podemos darle vuelta ahí. Perfecto. Para que esta punta apunte un poco hacia este lado, podemos quitar esta planta de acento y trabajar con ella. Vea que son elementos diferentes. Tengo follaje, tengo un color un poco más tenue, tengo el brillo de las flores de la planta de acento y repito, una parte que tenga un zacatico, un bambú o algo que tenga un poquito más de altura le iría perfecto. La interacción de la caída de la rama con la altura del follaje hacen que funcione perfecto. Podemos utilizar un pergamino o podemos simplemente cambiarlo y utilizar otra que tengo acá. Tengo todo el piso regado con macetas, con mesas, con de todo. Y podemos utilizar algo un poco más sobrio, que es el que ustedes ven en mis directos, y tener una interacción diferente. Podemos hacerlo un poco más para allá y tener esta interacción muy sencilla, 2-3 puntos nada más, en la cual interactúan perfectamente nuestros árboles. Como les digo, opciones sobran. Mesas, hay cantidad de opciones en internet. Con un poquito de madera, ingenio y un poquito de tiempo podemos realizar nuestras propias mesas, nuestros propios yitas. Ya le enseñé cómo se pueden hacer. El resto es unir estos elementos para que puedan interactuar y que usted pueda poco a poco ir desarrollando estas técnicas. ¿Qué resta? Hacer el tokoname o la caja donde va el expuesto ya de una forma más profesional, pero de momento con una simple mesa y un espacio con un color sólido podemos hacer nuestras composiciones. Yo lo invito a que experimente, lo invito a que pierda el temor y que empiece a probar diferentes formas, tamaños, texturas, interacciones, tomando en cuenta los simples consejos que acabamos de ver hoy para que poco a poco usted pueda ir dominando el hermoso arte de exponer un bonsái. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. En la descripción del video dejo el enlace de PayPal en el cual usted puede hacer su donación voluntaria para soportar económicamente este canal. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.